Buenos días para todos, bienvenidos al octavo capítulo de Museum Speakers, esta serie de entrevistas que hemos diseñado a partir de la problemática que estamos viviendo para lograr hacerles llegar a ustedes eh, cada pedacito de este mágico mundo de las esmeraldas y la joyería. El día de hoy tenemos como invitados a Laura y a Luz Dari, asesoras y administradoras de nuestra empresa. Y tenemos el placer de tener a Lorena y a Johnny. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Lorena y Johnny son experimentados joyeros que trabajan con nuestra empresa, con Musem, desde hace ya varios años. Ellos han trabajado en joyería durante hace muchos años, ya ellos nos lo contarán más detalladamente. Entonces, comencemos por ahí. ¿Cómo es que la joyería llega a sus vidas? Bueno, pues es una experiencia muy bonita. Eh, Tenía yo 16 años cuando inicié en este mundo de la joyería. Llegué a una empresa eh, donde estaba por secciones. Entonces estaba la sección de pulido, la sección de fundición, de armado, de engaste y de ceras. Entonces llego yo allí y me dieron la oportunidad de trabajar y aprendí a pulir. Inicié puliendo, inicié siendo un pulidor y como pues ya les dije, era como el muchacho de la empresa. Entonces, cuando hacía falta alguien en fundición, pues entonces me llamaban a mí. Cuando falta alguien en armado, pues me llamaban. Y así sucesivamente pasé por todas las áreas y así aprendí del arte de la joyería. Ok. O sea, desde los 16 años y Lorenita también. No, Ah, yo más o menos como desde los 18, 19 años, yo inicié dando baños a metales, como lo son el rodio, el dorado, el plateado. También ujú. es básicamente la terminación de las piezas. Inicié pues en un local que está ubicado en el centro y ahí también atendía al cliente y ahí fueron mis primeros inicios en la joyería. Digamos, también somos joyeros empíricos. Eh, con el paso del tiempo nos fuimos como metiendo más en el tema de la joyería, pues viendo pues como la terminación de las piezas. Uno llega como a, a querer conocer más de la joyería y ya empezamos pues como a hacer la parte del armado, nos empezamos como entre nosotros mismos a colaborarnos y a aprender más de la joyería. Pero básicamente mi profesor fue mi esposo. Ah, Que sí son lo hice bien. esposos también. Ah, muy Sí. bien, mira tú. Tenemos, es la mejor pareja de esposos joyeros que existe en Colombia. Se podría Gracias, decir. gracias. Sí, estamos los dos en el taller, trabajamos los dos, estamos siempre los dos juntos, apoyándonos el uno al otro en cuanto a todo. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita y gracias a Dios nos ha permitido trabajar con personas muy agradables. Ok, bueno. Bueno, Seguimos con Lau. sí. Bueno, primero, pues muchas gracias, chicos, por acompañarnos en este proyecto tan importante para nosotros. Ustedes saben que nosotros somos una familia que tenemos este trabajo y ustedes hacen parte de esta familia. Entonces, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos acá. Ustedes son joyeros, como lo venían diciendo, y aprendieron de una forma empírica a un trabajo tradicional de la joyería, pero ahora también están trabajando una técnica como de 3D, de modelaje. ¿Ustedes nos podrían contar qué ventajas y desventajas tienen estas técnicas de joyería 3D? Sí, claro. Pues hay una ventaja que es primordial en el 3D.
es donde logramos hacer piezas con detalles y formas de manera perfecta. El 3D nos da la técnica para hacer la pieza perfecta y también pues nos ayuda porque precisamente esa complejidad de piezas no se pueden hacer artesanalmente. Lo que decimos, o digamos que artesanal o joyería tradicional es como el armado, es como lo mismo. Entonces el 3D nos lleva como a esa perfección de esas piezas. Eso es algo pues espectacular, es una ventaja porque la pieza te sale completamente perfecta y simétrica, sin ningún error. Esa es una ventaja, yo creo que la mayor. Y digamos otra ventaja que nos ofrece el 3D es que tiene una herramienta en renderizado donde logramos ver la vista final. De hecho, podemos como ponerle el material al programa y podemos ver la pieza en oro o en plata, ya sea oro amarillo, sea oro blanco, oro rosado o en plata, y así nosotros podemos ver qué más detalle necesita la pieza. O sea, es muy bueno porque podemos modificar la pieza antes de imprimirla o antes de fundirla ya en material. Entonces es una ventaja muy buena porque si tú estás armando una pieza y te sale mal, probablemente tienes que volver a repetir el trabajo. En cambio, cuando la tenemos en 3D, pues se puede modificar desde el programa. Entonces es Ok. una súper ventaja. Ok. Bueno, hola Lorena, hola Johnny, La, gracias por estar aquí. También hablando un poco de la joyería 3D, quería saber también cuáles son las diferencias entre joyería tradicional y joyería 3D. bueno, la diferencia en la joyería tradicional, como mi esposa decía, la joyería tradicional es como la joyería artesanal, donde un artesano o un joyero pues logran hacer desde el metal, logran hacer una joya. Entonces es como donde vemos como las destrezas del joyero, vemos la imaginación, vemos donde podemos ver el arte que hacemos con nuestras propias manos para lograr terminar una joya o una argolla o unos pendientes. Entonces es un arte y la 3D pues es una joyería, pues como lo está diciendo, es como moderna, es una tecnología. Entonces es como, vuelvo y digo, la joyería moderna, donde podemos estar o crear algo desde un programa y se necesita maquinaria para poder lograr terminar la pieza. Ok. De pronto, para saber un poquito más de ese tipo de joyería de modelado 3D, entiendo que ustedes tuvieron que estudiar un periodo de tiempo para poder manejar esos programas como lo son Rhinoceros o no sé, AutoCAD. No sé si nos pueden contar un poco de qué programas usan, qué tan difícil fue el proceso de aprendizaje, porque estos son programas muy técnicos que normalmente, por ejemplo, estudian los diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Entonces, pues me gustaría saber un poco cómo fue ese proceso de aprendizaje. Bueno, sí, de hecho aún todavía sigo estudiando. Es un proceso de constante aprendizaje, igual que sucede en la joyería armada. En la joyería de armado, tú constantemente estás aprendiendo algo. Día a día aprendes algo nuevo en la técnica del armado. Igual sucede con la tecnología de 3D. Usamos Rhinos, es un programa bastante técnico, pero siento que hay una ventaja en saber de joyería porque tú puedes aplicar tus conocimientos como joyero en los diseños. Entonces, a la hora de que tú vas a diseñar, pues tienes como una ventaja. De pronto, en no equivocarte en ciertos parámetros como tal vez como milimétricos, como digamos en la condición de las piedras, de las distancias entre las piedras,
cosas así, son aportes de pronto mínimos, pero que si uno como joyero ya los tiene claros, se facilita un poco más el programa. Digamos que el programa al principio no es muy familiar para uno porque todo uno lo crea con las manos. Entonces uno está, digamos que acostumbrado a otro tipo de trabajo, pero después que tú empiezas a aprender a crear en el diseño y te metes como en el cuento de Rhinos, tú te quedas encantado y ya no quieres como salir de lo que estás haciendo porque es un programa bien encantador, es algo muy, muy chévere, es una inspiración porque ahí es donde tú te puedes mostrar qué tanto diseñas, qué tanto te gusta armar, cosas que tal vez antes no podías hacer por la complejidad. Entonces ahora pues el programa presta como este servicio para que uno lo pueda hacer. Entonces, pero aún vamos en proceso, aún estamos en proceso. Aún, claro, eso es constante el proceso, no se puede parar. Y Constante, todo el tiempo. sí, menos en esos programas que todo el tiempo se están actualizando. Exactamente. Entonces, sí, vale. Luz. Y una cosita, ¿los dos procesos se pueden complementar de alguna forma? Claro que sí. De hecho, se complementan todo el tiempo. Todo el tiempo complementamos la tecnología 3D con la joyería de armado, porque tú llevas el diseño 3D hasta cierto punto, pero es súper importante que nosotros como joyeros le demos el armado, digamos, digamos, lo podemos hablar en unos aretes. Tú tienes una pieza que diseñas en el programa, pero necesitas darle una terminación, ponerle un pin, de pronto una pieza para movimiento o algo así. Entonces, de hecho, requiere del joyero para terminar la pieza. Entonces, todo el tiempo, el 3D es el complemento del joyero. Todo el tiempo se trabaja muy en equipo el 3D con el joyero. Es algo que, digamos, para nosotros es una herramienta es una herramienta espectacular, porque como decía anteriormente, nos lleva como a ese nivel de inspiración, como a ese nivel donde tal vez las piezas que tú no podías sacar antes armadas, tal vez ahora lo puedes lograr con el programa, pero también le das tu toque de joyero, de dar un buen terminado, de dar un buen brillo y de lograr una pieza perfecta, una joya esbelta. Entonces es algo que se complementa todo el tiempo. Súper bien. Y bueno, ustedes nos han contado de que los dos en equipo trabajan ambas técnicas y con el transcurso del tiempo han aprendido a pulir más, digamos, todos los procesos que usan para hacer una joya. Me imagino entonces que esto tiene alguna ventaja competitiva frente a colegas o otros joyeros en el mercado con respecto a su trabajo, ¿verdad? Bueno, pues yo no lo llamaría tal ventaja, pues porque de verdad que en el gremio hay joyeros muy buenos, los respeto, hacen cosas muy bonitas. Lo que sí nos ayuda es a complementar como tener, como decía mi esposa en este momento, tener las dos herramientas de poder saber armado y 3D. Entonces nosotros complementamos esto para que en lo personal nuestro trabajo pues sea cada vez más perfecto. Okay. Salga cada vez mejor. En pocas palabras podríamos decir que el joyero tradicional puede vivir sin el joyero 3D, pero el joyero 3D no puede vivir sin el joyero tradicional. Sí, yo diría que sí. Yo diría que el joyero tradicional puede vivir, Solo. pero solo. Sí. Solo porque igual tiene su técnica. Yo rescato mucho el armado porque es un arte. El armado es un arte, el armado es la destreza de cada persona para crear una joya. Y siento que es un arte complicado. Es un arte que no todo el mundo pues suele llegar a un punto tan perfecto. Pero como decía mi esposo, hay colegas de admirar, hay personas, hay joyeros que con su armado hacen unas piezas muy, muy bonitas y de admiración. Entonces, yo rescato mucho el armado porque la verdad es un arte. Y pues en el 3D es como una herramienta que le facilita el trabajo al armador
porque lo saca perfecto, ¿ya? O sea, aquí ya no hay nivel de error. Entonces nos facilita el trabajo, pero aún así requiere del joyero armador para poder ver esa pieza terminada, para poderla ver completamente armada. Ok, Ok. ok. Hablando de estas dos técnicas de joyería, ¿ustedes consideran que el trabajo de joyería 3D facilita su trabajo en optimización de tiempos, en términos de optimización de tiempos? Sí, sí, digamos que a manera serial. Es decir, un trabajo, una producción que tú tengas de pronto grande, una producción donde tal vez repitas varias veces una pieza o algo así, es muy práctica porque nos disminuye el tiempo en la producción. Entonces, digamos que en esta parte es súper clave, es muy buena, nos ahorra mucho tiempo ¿Pero solo y en de una u serie otra manera o trabaja. también individual? Pues en cuanto a tiempo, lo que decía Lorena, en una producción larga, pues obviamente nos optimiza mucho el tiempo. En una sola pieza, como tal vez en una argolla, yo voy a hablar claro, una argolla media caña. Si nos ponemos a hacerla en 3D, sacar el diseño, de ahí pasarla a imprimir, después a fundición, después a que salga para terminar, pues es un proceso largo. En cambio, si nosotros la hacemos armada, sale en mucho más tiempo, mucho menor tiempo. Entonces, en ese sentido, son como por piezas y depende de la complejidad para saber si la hacemos en qué la hacemos. Ok. Ok, bueno, y por ejemplo, cuando llega alguien y le solicita, por favor, se haga una joya, no sé, un anillo, unos aretes, ¿ustedes cómo deciden si implementar joyería 3D o hacerlo totalmente armado? O sea, ¿en qué difiere o cómo se toma la decisión de usar ambas técnicas o solo la de la joyería tradicional? Eh, Como decía mi esposo, influye mucho la complejidad de la pieza. Hay piezas que son únicas, piezas que son difíciles de armar y en este caso se requiere el 3D. Entonces ahí se toma la decisión, no, esto es de diseño, esto es de complejidad, entonces vamos a armarlo vamos a crearlo en el programa para que salga la joya perfecta. Pero también hay piezas que son un poco más sencillas y que digamos por cuestión de tiempo, digamos, trabajando con Muse, hemos tenido momentos donde se necesitan piezas en corto tiempo, porque el cliente viaja, por disposición de tiempo del cliente. Entonces, en este caso, pues utilizamos el armado porque es más efectivo a la hora del tiempo. En el programa de 3D es un proceso más largo porque tienes que diseñar, hay que imprimir la pieza, hay que tener un proceso de fundición y de ahí pasa a la terminación que lo hace el joyero. En armado, pues tus herramientas son tus manos y ya depende de ti qué tanto tiempo te demores. Ok. Entonces, Ok. Y otra pregunta, quisiéramos saber cómo es su experiencia trabajando con Muse. Bueno, pues ha sido una experiencia grata, pues siento que como estamos hablando del 3D y de joyería, que hay un complemento, tal vez nosotros nos sentimos que con la joyería, con Musen, nos hemos complementado, que es un equipo. Entonces, están desde los vendedores, están como el cliente, el vendedor, el joyero, entonces nos hemos podido entender y así pues terminar con claridad pues una joya y hacerla perfecta, que la verdad los clientes se vayan contentos, que es como lo primordial. Entonces, ha sido como un buen equipo, entonces ha sido como agradable. Ok. Bueno, chicos, y para concluir, pues nosotros esperamos o sabemos que este video probablemente lo van a ver personas que están iniciando en este mundo de la joyería o que quisieran empezar a emprender en este mundo. Entonces nos gustaría un pequeño mensaje de parte de ustedes para aquellas personas.
Bueno, pues el mensaje es a todos aquellos que están empezando de que perseveren, de que sigan, porque tal vez la joyería es de perseverar, de practicar y de que nunca dejen de creer en sus sueños y que a veces el sueño se puede plasmar en una joya. Entonces, que luchen y que se esfuercen cada día más. Es de estar, desde constancia, la joyería y el 3D es de constancia, es de estar ahí todos los días, porque es de práctica. Entonces, esfuércense en todo lo que más puedan y lograrán cosas muy grandes. Ok. Bueno, eh, ya como para también, para cerrar, pues me gustaría darles las gracias por permitirnos hablar con ustedes, por darnos un poco de su conocimiento, de su experiencia, que sabemos que, como dice Johnny, la joyería es de un trabajo de perseverancia y de muchas horas invertidas aprendiendo y, como dice Lore, toca aprender sobre lo aprendido porque siempre salen cosas nuevas. Entonces, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por dejar que Musem siga creciendo de diferentes maneras, aportando ese granito de arena que ustedes nos dan. Entonces, pues no siendo más, agradecerles por haber estado con nosotros en esta charla, agradecerle a las personas que nos escucharon y que han escuchado cada uno de los 7 capítulos durante esta temporada de Museum Speakers. Entonces, Lau, Luz, un saludo si quieren dar a Johnny, un agradecimiento y a Lorena y para despedirnos. Sí, yo quiero empezar pues primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias también por ser parte esencial de nuestro equipo de trabajo. Quiero resaltar algo que dijo Lorena, muy importante, y es que este trabajo es de inspiración y estoy 100% segura que en el resultado de cada joya que ustedes entregan, está la muestra del amor infinito que ustedes tienen por este arte y de la inspiración diaria con la que trabajan. Entonces, gracias, infinitas gracias siempre por permitirnos contar con ustedes. No, igual. Yo y Lorena, muchas gracias también por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente muy, muy chévere lo que están haciendo. Y pues es una experiencia nueva para nosotros y ha sido muy, muy, muy agradable. Gracias. Bueno, gracias a Gracias. todos. Bueno, Chao. gracias. Chao. Bien, Chao. chao. Que estén bien. Chao. Chao.